Gracias, muchas gracias amigos televidentes de Detalles del Momento. Estoy con el doctor Guillermo González, ministro director del SINAPRED. El detalle de la realidad, la fotografía actual de nuestro país, una vez que este fenómeno de presión tropical, Sara, imagínense qué tal si se hubiese convertido en huracán, cuáles hubiesen sido las situaciones hasta hoy. Le doy la más cordial bienvenida, doctor. ¿Cómo está la fotografía de la Nicaragua en este momento? Buenos días, Moisés. Muchísimas gracias por la invitación. Creemos que es muy importante esta conversación porque de todos estos fenómenos, de todas estas situaciones, aparte de mostrar la fotografía, tenemos que sacar lecciones, ¿verdad? Profundas lecciones. De las situaciones vividas, y es muy importante. Quizás me gustaría comenzar señalando, en primer lugar, el momento en que esto ocurre, ¿verdad? Nosotros insistimos en esto, Moisés, porque tenemos años de venir diciendo que cuando se acercan estos fenómenos, no solamente hay que mirar para arriba, sino que hay que ver dónde está, en qué estamos parados. En efecto, veníamos de casi 10 días de lluvia, casi 2 semanas de lluvia. Y cuando comenzamos hace una semana a hacer previo a la llegada de Sara, ¿verdad? Cuando hace una semana profundizamos la vigilancia, inclusive lo señalamos, teníamos 80% del territorio nacional saturado. Ese es un elemento muy importante que nuestra población tiene que tomar en consideración cuando insistimos en ese tema. Suelo saturado significa que hasta las lágrimas, Moisés, van a correr. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Segundo, también un fenómeno que nace muy próximo a nuestras costas. Y en estos periodos, revisando las experiencias anteriores, nos dicen que estos fenómenos que nacen próximos a nuestras costas se desarrollan rápidamente y tenemos que estar sumamente preparados porque si nos descuidamos, nos cae encima. Segundo, nosotros además de insistir en la vigilancia, es estar atento a algunas características de estos fenómenos. Por ejemplo, este fenómeno caminó con un ritmo muy lento y eso es muy importante, Moisés, por lo siguiente. Fenómenos de esta naturaleza que van despacio generalmente guiñan mucha agua, mucha agua. Y para eso fue que precisamente comenzamos a prepararnos con anticipación. En segundo lugar, hacia dónde se dirigía, muy importante. Iba, y así fue paralelo a la costa nuestra, pero luego también se fue paralelo a la costa hondureña. ¿Y qué importancia tiene esto? Nosotros somos países que estamos muy pegados, compartimos nacimientos de afluentes de ríos que nacen por aquellos lados, de tal manera que lluvias intensas, y si no recordemos el Mitch, ¿verdad?, en Honduras también comienzan a afectar muchos de nuestros departamentos. Y el Mitch se estacionó, este fenómeno también. Este también se estacionó. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros teníamos que ver hacia dónde podía venir los impactos del fenómeno. Y por eso dijimos Chinandega, Nueva Segovia, Jinotega, inclusive Caribe Norte, de manera muy importante. Y luego la dimensión, la magnitud, ¿verdad? Moisés, posiblemente una tormenta tropical hace unas 4 décadas, 5 décadas, no tendría tanto impacto como ahora con los cambios que estamos teniendo en el clima. Lo están teniendo. Los que hemos hecho nosotros. Muchos de ellos son producto de lo que hemos venido desarrollando. Entonces también ese era otro elemento que teníamos en mente, es decir, un fenómeno que nos iba a meter agua por el Pacífico y ahí se nos completaba el escenario. Frontera norte, departamentos del norte, departamentos del centro y el Pacífico. Y en el Pacífico, principalmente aquellos departamentos que son muy, muy bajos. Y te pongo el ejemplo, Rivas, te pongo el ejemplo, Chinandega, te pongo el ejemplo, las costas de León, ¿verdad? Y en efecto, para que después hablemos de las cifras, nos vamos a dar cuenta que ahí pegó. Luego ya el martes comenzamos también a agregar un nuevo elemento, y es que por el periodo y por las características, las mareas.
Este fenómeno estuvo acompañado, además de los efectos de Sara, de un incremento del nivel de las mareas. Y en uno de los datos que te voy a dar quedó claramente reflejado. Todos estos aspectos, Moisés, nos han venido enseñando que tenemos que conocerlos bien. No solamente es decir, viene un huracán, no, tenemos que comprenderlo, entenderlo para también inclusive decir quiénes deben hacer más énfasis en su preparación y en estar listos. Y en efecto, así fue. Nosotros insistimos, ¿verdad? En la medida que ya Sara se fue delimitando más, que se fue ubicando por Honduras, que se nos acercó, y cuando ya nuestro presidente nos mandata a decretar la alerta amarilla, nosotros ya tenemos prácticamente el cuadro rayado, ¿verdad? Porque estamos listos para todos esos eventos. Y en efecto así comenzó. El jueves, uno de los primeros municipios que se vio afectado fue San Juan del Sur, ¿verdad? Y los crecimientos de los ríos en San Juan del Sur, muchos de ellos tienen influencia de cómo llueve en Costa Rica. Eso se me estaba escapando mencionarlo. También en Costa Rica cayó cantidad de agua. De tal manera que ya cuando se decreta la alerta amarilla, prácticamente nosotros, por un lado, estamos listos, pero comenzamos también a ver cómo los fenómenos se comenzaron a presentar. Creemos que el día más agudo fue en la noche del viernes, amanecer sábado, como en efecto lo sentimos, ¿verdad? Y luego en los impactos que tuvimos. Nosotros al final tenemos contabilizado, para que ya ir hablando un poco del dato en general, que andan alrededor de unas 1.800 y pico de casas. Y digo y pico porque todavía es seguro que vamos a seguir recibiendo información en las próximas horas, anegadas. Aquí la mayor parte de las casas fundamentalmente se vieron afectadas por anegación. Eso implicó aproximadamente unas 1.600 familias que estuvieron, digamos, bajo esa influencia y que representa alrededor de unas 5.000 personas, principalmente en la zona del Pacífico, principalmente en los departamentos de Nueva Segovia, Madrid y un poco la zona sur de Matagalpa, ¿verdad? La mayor parte de estas familias, de acuerdo a nuestro esquema y a como lo hemos venido practicando, se fueron a casas solidarias. Te diría que prácticamente... Amistades, familiares. Te diría que prácticamente fue muy pequeña la cantidad que tuvimos que albergar. Caso específico aquí en el río Chomogo, ¿verdad? Unas familias que se quedaron, la casa llegó a un nivel bastante importante de anegamiento y se quedaron en una iglesia, pero ya regresaron a sus hogares. Igual tuvimos en algunas zonas, digamos, del centro, ahí por el lado del Sauce, ¿verdad? Que tuvieron algunas, inclusive acompañados de unos pequeños deslizamientos, y las familias ahí están a resguardo y tranquilas. Lamentablemente tenemos que decir que tuvimos dos impactos humanos importantes que lamentar. Uno, en Cuapa, muchacho que se atravesó en medio de la correntada en moto y fue digamos, arrastrado. Pero hay que decirlo de esa manera, Moisés. A ver, el río estaba lo suficientemente claro para que cualquiera tuviera prudencia. El muchacho se atravesó, lo arrastró y falleció. Y ayer que se nos informó de un niño de 8 años, ahí en el municipio de La Trinidad, igual una quebrada, ¿no? Iba con el abuelito, atravesaron la quebrada que estaba crecida y, bueno, lamentablemente se perdió el muchachito. El resto, Moisés, prácticamente la familia, después de que salieron mojadas, que estuvieron un poco ansiosas, porque esto no es para alegrarse, ¿verdad?, han regresado a sus viviendas y nosotros ya tenemos información que ayer mismo en la tarde muchas viviendas estaban ya, digamos, entrando a la fase de limpieza. Llegamos a tener, esto es bien importante señalarlo, ¿verdad?, más de 25 ríos crecidos a nivel nacional y algunos a nivel de desborde muy importante, y como hemos venido insistiendo, muchos de ellos no necesariamente eran los ríos principales, sino quebradas, y por eso hemos recalcado mucho la prudencia, el cuidado que debemos de tener. Estuvimos también muy atentos a la presa de Las Canoas, ¿verdad? El hecho de que llovió muy fuerte en el sur de Matagalpa, el hecho que llovió muy fuerte estaba al tope en algunos municipios de Huaco, nos hizo
profundizar un poco más la vigilancia. Llegó arriba de los 120 metros, ¿verdad? El margen de riesgo es hasta los 123. Sin embargo, sábado y domingo estuvieron los compañeros visitando a la familia, alertando a la familia. Nosotros tenemos bien delimitado cuáles son las comunidades de la familia que podrían verse afectados en caso de un desborde. Por suerte en eso la naturaleza pues no nos golpeó tanto, no llegó a tanto nivel, pero te quiero decir que en efecto estuvimos bajo circunstancias bastante delicadas. Te voy a poner algunos ejemplos. El río Chomogo creció 9 metros por su nivel. Y esto fue producto de que en Santa... Eso es considerable. Muy alto, muy alto. Eso significa... Eso es producto de que solo en Santa Teresa tuvimos registrado el día viernes aproximadamente 145, 150 milímetros de agua en 8 horas. Esa es mucha agua, Moisés. Y si vemos la pendiente que tiene ese municipio sobre el río, entonces nos damos cuenta por qué el río creció con tanta rapidez. Y quizás ahora nos queda muy claro por qué hemos venido insistiendo en tener sistemas de alerta temprana que permita que la gente, no hasta que tenga el agua al cuello, sino con anticipación, salir. Quiero mandar una felicitación a todos los compañeros de Potosí. Realmente hicieron una labor loable. La familia la sacaron con anticipación y creemos que esa es la práctica que tenemos que tener, igual que los compañeros de Tipitapa, ¿verdad? Protegiendo a la familia alrededor de la presa de las Canoas. Y en términos generales, yo creo que... Y la disposición de la gente también, doctor, de entender es que ya vamos están frente a un fenómeno. Ya vamos aprendiendo y yo creo que eso es lo importante que hay que recalcar, ¿verdad? La familia han hecho caso cuando se les ha dicho, miren compañeros, hay que movilizarse, hay que irse donde parientes que están en lugares más seguros, y eso es lo que prácticamente te diría, para la dimensión que tuvo la cantidad de lluvia, haber estado prácticamente 72 horas bajo lluvias intensas, ¿verdad? Creemos que realmente, como diríamos en buen nicaragüense, nos salió barato, ¿verdad? En el sentido de que no tuvimos esos daños humanos que pudimos haber tenido dada la dimensión del problema. Es que hay que entender el concepto de que nos salió barato, porque no es un asunto peyorativo necesariamente, es que comparativamente a lo que pegó el fenómeno en Honduras, es correcto, así es. Honduras está en una situación... Te voy a decir un ejemplo donde se combinaron todos los fenómenos. En el Rialejo, ya, en una zona que está muy próxima al mar, y ahí la importancia de atender los avisos, atender las informaciones, se combinaron las dos cosas, Moisés, es decir, lluvias intensas, las correntadas, pero también la marea alta. Las familias salieron a tiempo, las casas se anegaron, pero no tuvimos ningún daño humano, que eso es muy importante señalarlo. Igual en San Juan del Sur, es decir, la gente, los compañeros allá, el sistema funcionó, las instituciones, la defensa civil, el ejército, los compañeros de la policía, Bomberos Unidos, todos como un solo brazo acompañando a la familia, poniéndolo a resguardo. La Cruz Blanca aquí tuvo un papel muy relevante en muchos de los lugares. En la fotografía son notables verlos a ellos ahí acompañando a la familia y moviéndolo para cualquier lado. Entonces creemos que el evento, que ya ahora va a ser parte de la historia, porque prácticamente Sara ya desapareció allá en Yucatán, lo que nos queda es hoy que todavía vamos a tener lluvias, pero es que tenemos una vaguada que está encima del país y que nos va a estar proporcionando, digamos, lluvias, quizás no en la magnitud que las tuvimos en los días pasados, pero hay que prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque si veníamos de un periodo de suelo saturado, más 3 días de lluvias intensas, tenemos que prever que en algunos lugares puedan haber pequeños o medianos deslizamientos que puedan afectar. No creamos que porque salga el sol o que porque paró la lluvia, también ya paró el peligro. Hay que ponerle mucha atención. De hecho, hemos estado desde muy temprano recordándole a los compañeros que no hay que bajar la guardia, ¿verdad? Que hay que limpiar las casas, que hay que volver a la vida normal, pero ojo al Cristo en los lugares donde ya conocemos que se pueden presentar
pequeños o medianos deslizamientos. Eso es importante. Venimos de un invierno que ha sido generoso. Así es. Demasiado generoso en relación a los padecimientos de sequía que nos han caracterizado en los últimos años. Este 2024, el invierno, indiscutiblemente que ha sido bastante copioso. Eso indiscutiblemente es lo que está generando la saturación de los suelos. Pero considerando esta situación, doctor, ¿en cuánto tiempo calculan ustedes que las aguas realmente bajen a su cauce y cómo el poder de la tierra recupere su fuerza para poder absorber necesariamente todo lo que la tiene ahorita inundada? Eso, Moisés, depende de cada escenario. Por eso nosotros tratamos de darle atención a cada escenario. Te voy a poner ejemplo. Inclusive ayer anduve al lado de Granada y mirábamos cómo el lago subió de nivel, igual que el lago de Managua. Es decir, hay lugares en Tipitapa donde el lago de Managua llegó a niveles un poco altos y anegó casa. Esa es una zona baja, si lo vemos en el nivel del lago, que va a tomar algunos días, unas semanas quizás, en que vuelva a su normalidad. Incluso al lado de Malacatoya, inclusive que es una zona hasta muy buena para sembrar el arroz, seguramente los arroceros están felices, pues, ¿verdad? Pero eso va a tomar algunos días. En cambio, otros lugares, un poco más, por ejemplo, en la zona de León, ¿verdad? Posiblemente eso va a ir más rápidamente, volviendo, entre comillas, a la normalidad. Zonas como por ejemplo la de Matagalpa, posiblemente la absorción va a ser un poquito más rápida, ¿verdad? De hecho, lo fuimos viendo hoy en la mañana, el nivel de la presa va bajando rápido, ¿verdad? Eso nos dice de que esto depende de cada lugar, de la estructura de las tierras, del lugar, la altura, la humedad, ¿verdad? Por eso decimos precisamente que es importante que no descuidemos los lugares donde se pueda presentar, digamos, algún deslizamiento. Otro ejemplo es, por ejemplo, en Ometepe. Ometepe tenemos que estar muy atentos, aunque en la parte, digamos, donde vive la gente, puede ser que esté oreado, como decimos, pero hay que pensar que la zona montañosa todavía va a tomar algunos días que vuelva poco a poco a su normalidad. ¿Cuál es la situación de Apaná? Apaná ha estado, digamos, estuvo bajo la influencia, pero no provocó grandes crecidas, digamos, de los ríos en esa zona. Por eso es que nosotros estuvimos concentrando la atención en Nueva Segovia, en Madrid, ¿verdad? Prácticamente esa zona sí recibió lluvia, pero no, digamos, en la magnitud que cayó en el Pacífico o en la magnitud que cayó en Chinandega principalmente y en Rivas, que fueron los lugares donde fundamentalmente se concentró la lluvia. Doctor, hago una breve pausa comercial, retomamos el tema. Usted, amigo televidente, quédese con nosotros, ya volvemos. El momento está con usted, y usted está con el momento. Regreso, amigos televidentes, con el doctor Guillermo González, ministro director del SINAPRED. Doctor, me hablaba usted que en 1.600, 1.800 viviendas posiblemente hayan sido en la contabilidad general las ya ubicadas como afectadas por diferentes razones, pero en una escala de valores de lo que puede ser lo más y lo menos, ¿qué podemos decir? Que en realidad, ¿cuántas casas fueron realmente las más afectadas y en qué sentido se está ayudando a la gente que quedó destechada? Sí, te decía que más del 90% fueron anegamientos. O sea, aquí no hubo correntadas que se metieran a las casas y las arrastraran. Eso fue, digamos, una situación que hay que mencionarla. Especialmente en aquellos barrios, en aquellos lugares rurales muy bajos. De repente sí hubo los anegamientos, y cuando hablamos de anegamientos es que nos pasan arriba de los 35, 50 ¿Anegamientos de qué? ¿De media falda, como le dicen? Sí, menos de 30 centímetros, 50 centímetros. En general, Moisés, ese tipo de situaciones no producen daños estructurales a las viviendas, excepto cuando son viviendas que los materiales de construcción son, digamos, muy débiles, adobe, por ejemplo, o que tienen muchos años. Te pongo un ejemplo, aquí se tuvo en Managua, hay un reparto que se llama San Sebastián, se anegaron varias casas, pues, ¿verdad? Está en una zona muy baja,
¿verdad? Y uno de los barrios más viejos que se puede Ya. tener referencia. Y entonces, pero estoy hablando de uno que está aquí en por el lado del distrito 5, creo yo, ok. al fondo, ya. Es otro San Sebastián. Son buenas construcciones, lógicamente, claro que afecta a la familia, claro que le afecta en algunos casos a algunos enseres, ¿verdad? Pero en sí de la vivienda, digamos, los daños estructurales son pequeños. Nosotros por eso separamos lo que son las viviendas que sufrieron este tipo de anegamientos de aquellas que sufrieron algún desplome de pared, que ya eso es otra cosa, ¿verdad? O que tuvieron algún daño en techo. Entonces, la contabilidad de esas casas que sufrieron ese tipo es pequeña, muy pequeña. Estamos hablando de menos de 20 viviendas, donde también la mayor parte fueron eso, que se desplomó una parte del muro, de la pared, etcétera. Y eso, pues, digamos, no afectó y por eso no hubo daño humano, ¿verdad? Solo tenemos 2 o 3 casos de que la vivienda colapsó, ¿verdad? Y entonces ahí sí. Entonces sí se le está dando atención, ¿verdad? Desde ya las alcaldías inmediatamente se prestaron a esto. En algunos casos donde solo fue parcial la afectación de la vivienda, pues la familia inclusive en algunos casos se movió durante el momento de la lluvia intenso y ya regresó o están ya en el proceso de restauración, ¿verdad? ¿Hay satisfacción plena de todo el componente del sistema del SINAPRED ante la respuesta que requirió Sara? Mira, yo creo que en general la gente está clarísima que todo lo que hemos venido haciendo, no solamente desde las instituciones, sino también la organización con ellos, promoviendo ese protagonismo de que sean ellos mismos los que sean capaces de autoprotegerse, yo creo que sí la gente cada vez está más convencida que ese es el camino correcto. Y nos lo dicen, mire doctor, realmente lo que hacemos en los ejercicios, cuánto nos ha servido para salir de estas cosas. Por ejemplo, te decía de que aunque no ocurrió nada particular en el ámbito de influencia de la presa de las canoas, pero la gente estaba muy contenta que llegaron a verlas, a visitarlas, a saber cómo estaba la cuestión, ¿verdad? Con los líderes comunitarios, con los compañeros del partido, ¿verdad? Están pendientes a de estar nosotros. pendientes de eso, ¿verdad? Inclusive había una sospecha de que en una de las comunidades había habido un deslizamiento, para suerte no había pasado nada, pero la gente dice, hombre, aquí hay una diferencia enorme de cómo hoy el gobierno está atento, ¿verdad?, a cualquier situación. Ver que todas las instituciones se movilizan, que se ven conjuntos, va el ejército, va la policía, va la defensa civil, van los compañeros de la alcaldía. Es decir, la gente sabe que tiene un acompañamiento permanente, consistente, pero ahí mismo también en la comunidad, la organización, los líderes han estado ojo al Cristo, pues, y llamando por teléfono, avisando si hay cualquier situación que pueda ser atendida. Por eso te mencionaba algunos casos relevantes, pues, Ochomogo, por ejemplo, un grupo de muchachos muy dinámicos que ya tienen una experiencia enorme en eso, ¿verdad? Y que han sido protagonistas de asegurar que la familia se ponga a resguardo. Yo no digo que seamos deficitarios en el aspecto de estar insistiendo en la responsabilidad que en todo esto tiene el ciudadano para entender la furia y el poder de la naturaleza. Debemos de seguir, por el contrario, profundizando sobre este tema en el sentido de que, bueno, tragedias humanas sí, 2, Sí. pero no producto de la capacidad para evitarlos desde el punto de vista de lo que representa lo que tiene que hacer el SINAPRED para garantizar la vida de las personas. La temeridad, la irresponsabilidad de individuos que no solamente llegaron por sus actos a que se muriera un muchacho, un lechero, un niño, sino que también ahí están los irresponsables todavía, que ante las altas corrientes, Claro. bueno, hay un bus que se Sí, dio sí. vuelta, hay varios o camionetas que también se fueron. Sí. ¿Cómo hacer entender esto, doctor? Yo creo que tenemos que seguir insistiendo, Moisés, en todos los ámbitos. Los que ya andan manejando hay que insistir. Y nuestra policía en eso insiste muchísimo, pone en práctica las medidas necesarias, educativas, coercitivas, etcétera. Se está insistiendo en las escuelas, se está insistiendo en las reuniones que se tienen en barrios, en comunidades. Nosotros cada vez que tenemos la oportunidad
de llegar directamente a nuestra gente. El día que leímos la alerta María, finalizamos insistiendo precisamente con esas recomendaciones. Nosotros estamos claros, Moisés, este es un proceso en el cual todos tenemos que poner nuestro grano de arena para asegurar que vayamos entendiendo eso. A veces nos resulta tal vez un poco complejo, pues, porque siempre tenemos la referencia de que así lo hice la vez pasada y no pasó nada, ¿verdad? Nosotros insistimos, cada momento es diferente. Lo que ya pasó, pasó. Hoy tenemos que evaluar, y por eso te decía al inicio, tenemos que sacar las lecciones de este evento. Ese es uno de los aspectos que nosotros vamos a profundizar con nuestros mecanismos de información a la población, a través de las redes, la forma de educación que estamos tratando de hacer llegar a todos los nicaragüenses, a toda la familia. Y ahora que vamos a entrar el próximo año a profundizar más algunos aspectos, creemos que esto tiene que ser como parte de los titulares, por ejemplo, de los planes familiares, de los planes comunitarios, para que todos nos vayamos apropiando que también tenemos un rol muy importante en proteger nuestra vida. Y usted, que tiene una íntima relación con el ingeniero Marcio Vaca, ha estado en comunicación con él. ¿Cuándo vamos a empezar a tener ya un sol sostenido? Porque bueno, queríamos invierno, tuvimos un muy buen invierno, pero con esta experiencia ya queremos que se vayan a lluvia. Ahí estamos. ¿Qué dice el hombre? Estamos esperando. Él nos señala precisamente de que el tiempo va a mejorar poco a poco, ¿verdad? Que tengamos paciencia. Lo importante es que estamos midiendo milímetro a milímetro cómo este invierno va a continuar, porque desaparece un poco en el Pacífico, pero en el centro del país, recordemos que va hasta más o menos febrero, y en el Caribe inclusive casi se pega cuando para nosotros aquí está súper caliente, allá todavía les está lloviendo. Entonces, esto tenemos que verlo así, por territorios, por regiones, ¿verdad? Y un poco de paciencia. Lo importante, no bajar la guardia. Sabemos que el sol va a llegar, sabemos que el sol nos va a ayudar a que nuevamente la tierra vuelva a la consistencia con que la conocemos, pero estar ojo al Cristo en cada momento. En todo este año, doctor, Sara ha sido el fenómeno más relevante, claro. Sin embargo, esto no significa que no hemos descuidado una serie de pequeñas situaciones que hemos tenido, pero sí a nivel nacional posiblemente él ha sido el más llamativo, pues. Pero bueno, con esos 3 días tuvimos más que suficiente, creo yo, para ver el impacto que podía haber sido y que por suerte, ¿verdad? Creo que como país hemos sido capaces de manejarlo de manera madura, de manera, yo diría, muy en la práctica de lo que hemos venido desarrollando. ¿Cuándo se espera que, me imagino que hoy, el sistema como tal, SINAPRED, me imagino que va a dar su informe hoy? Sí, y al final de la tarde posiblemente vamos a estar dando ya las informaciones, ¿verdad? La compañera va a ir dando los datos preliminares para ir cerrando esto, ¿verdad? Porque ya, como decimos, el fenómeno como tal ya cerró, claro, deja una cierta influencia en el ambiente, pero ya a partir de ahora comenzamos a tener la influencia de otros fenómenos. Bueno, muchas gracias, doctor. Un placer haberlo tenido aquí con nosotros. Por lo menos ya tenemos una radiografía más clara de lo que representó esta depresión tropical. Gracias a Dios fue solo una depresión tropical y que agarramos terminación. Tristemente, para los hermanos catrachos hondureños, la situación no ha sido la misma. Han sido circunstancias bien difíciles porque les pegó, como dicen, en la mera nariz. Gracias, doctor. Muy amable. Llévese ese cariñito de detalles del momento para su respectivo cafecito. Y usted, amigo televidente, por su atención, muchísimas gracias. Será hasta mañana, si Dios así nos lo permite.